Bienvenidos a la Semilla Podcast. Ya hemos estudiado bastante al principio de esta temporada que venimos estudiando sobre los adventistas primero. Y luego hemos seguido estudiando ahora de los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, en episodios pasados hemos hablado de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras y vamos a profundizar un poco en eso. ¿Cómo está, hermana Betty? Bien, contenta de una vez más estar aquí para aclarar, para informar y para mostrar con evidencias lo que los testigos de Jehová esconden. Entonces, habíamos hablado de que en esta Biblia de los testigos de Jehová, en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, no aparece los autores, los que han escrito, ¿no? Entonces mencionamos que íbamos a hablar un poco de ellos. Pero antes, para explicar bien quiénes han sido los traductores y de dónde sacamos la información, tenemos que hablar de un personaje el día de hoy, ¿no? De Raymond France. ¿Quién fue Raymond France? Entonces vamos a hablar un poco de su historia, ¿no? Pero no vamos a profundizar mucho porque en internet encontramos muchísima información de este hombre que durante toda su vida, más que nada al final, habló mucho de los testigos de Jehová. Entonces les invitamos también a que ustedes investiguen. Pero ahora vamos a hablar un poquito de quién fue, ¿no? De forma general. Al principio de 1900, una familia que estaba conformada por Edward Frederick France y Ida Lois, ¿no? En Estados Unidos, ellos vivían en Nueva York y tenían 3 hijos, que eran Hernan France, Albert France y Frederick France, ¿no? Ellos se mudaron a Cincinnati, dice la historia, y ahí tuvieron un hijo más que fue Alvin France. Esta familia, cuando llega a esta nueva ciudad, en 1910 un poco se relacionan con los estudiantes de la Biblia de este tiempo. Ellos asistían antes a una iglesia luterana, pero luego uno de los hijos, que fue Albert France, se conoce con algunas personas de este grupo que estudiaban la Biblia. Y poco a poco va llevando a toda su familia a ese grupo, ¿no? A los estudiantes de la Biblia, que luego llegan a ser los testigos de Jehová. Se cambian de nombre y llegan a ser los testigos de Jehová, ¿no? Pero en este tiempo, estos testigos de Jehová estaban con la expectativa, porque ya era 1910, un poco más, de que iba ya a llegar el Armagedón. Habíamos hablado en episodios pasados, ¿no? De que el Armagedón se estaba profetizando. Russell, que fue el fundador de ellos, profetizó para 1914, ¿no, hermano? Entonces, ya ellos tenían la expectativa de que iba a llegar el fin. Pero llegó 1914 y no sucedió nada, ¿no? Y hubo una decepción en ese tiempo, hubieron testigos de Jehová que se alejaron, ¿no? Y ahí cambia la presidencia también luego y entra Rutherford, que es el segundo presidente de los estudiantes de la Biblia en ese tiempo, ¿no? Y Rutherford reinterpreta otra vez las profecías, y él dice, no era para 1914, el Armagedón va a ser en 1925. ¿Ya? Y ahí hay todo un caos, porque uno de los hermanos France que hemos mencionado ya, que es Alvin France, el último hermano, el más joven, renuncia con su familia a los testigos de Jehová, porque él ve que nada de esto había sucedido, ¿no? Pero antes de 1925 nace este personaje del que estamos hablando, que es Raymond France. En 1922 nace él. Entonces, llega luego 1925, no sucede nada,
y muchos testigos de Jehová también se decepcionan y se van. Pero la familia Franz, ya hemos visto que uno de los hermanos con su familia se va, pero los demás empiezan a involucrarse más. Y Raymond Franz empieza a crecer ahí con los testigos de Jehová, hasta llegar a ser mayor, termina la secundaria y se dedica por completo a los testigos de Jehová. Llega a ser misionero incluso. Los testigos de Jehová a sus evangelizadores les llaman ahora el precursorado, ¿no? Pero en ese tiempo todavía no había ese nombre. ¿Ya? Y él se dedica a evangelizar a tiempo completo luego de su secundaria, cumpliendo, que por ley tenían que cumplir, dice los evangelizadores, 175 horas de predicación al mes, ¿no? Es prácticamente toda una jornada laboral, ¿no? Entonces todo el mes tenía que predicar. Entonces a eso se dedican él junto a sus hermanas, porque tenía también 2 hermanas mayores antes. Entonces se dedican a eso, a predicar, hasta llegar a ser tan importante Raymond Franz, que llega en 1965, es invitado para la central de los testigos de Jehová o de la Watchtower para que ayude a la publicación. Entonces él le asignan luego que publique un diccionario junto con sus compañeros que estaban en ese departamento de publicación, que publiquen un diccionario de ayuda para entender la Biblia. Entonces ellos publican el diccionario titulado Ayuda para entender la Biblia, así se titulaba. Entonces, en ese estudio para hacer este libro, él empieza a estudiar la Biblia de manera profunda, ¿no? Y ahí empieza él a entender algunas cosas que los testigos de Jehová no estaban haciendo, ¿no? Como la Biblia decía. Pero bueno, él está en esa duda todavía. Y de ahí su tío, Frederick Franz, empieza a involucrarse mucho más en el liderazgo de los testigos de Jehová, hasta que en 1971 llega a ser vicepresidente, ¿no? Vicepresidente del tercer presidente, que es Nathan Knorr, ¿no? Y hay que recordar estos nombres, Nathan Knorr y este vicepresidente Frederick Franz, porque luego estos personajes son muy importantes para entender sobre la Biblia de los testigos de Jehová. Bueno, volvemos a Raymond Franz. No pasa algunos años y después a él lo llaman para el cuerpo gobernante. Recordemos que el cuerpo gobernante eran personas supuestamente guiadas por el Espíritu Santo, que no podían fallar, se supone, porque tenían al Espíritu Santo. Ellos eran parte de los 144,000 y todo ello. Entonces, él llega a ser en 1971, llega a ser parte del cuerpo gobernante. En todo ese tiempo que está en el cuerpo gobernante, empieza a obtener rechazo. ¿Por qué? Porque él, con Biblia en mano, empezaba a refutar lo que el cuerpo gobernante decidía, porque él veía muchas cosas, ¿no? Primero, una cosa que Raymond Franz dice que él veía ahí era que más se ocupaban en preservar la imagen de los testigos de Jehová que predicar la palabra de Dios. Otra cosa que veía era los cambios doctrinales que estaban habiendo, ¿no? No más que nada esto del Armagedón, que en 1914 no sucedió, en el 25 no sucedió, y luego ya Frederick Franz, su tío, que era el vicepresidente, reinterpreta, dice otra vez, esta profecía de los 6,000 años y todo ello, y dice que el Armagedón va a ser en 1975, le da otra fecha más. Y nunca sucede tampoco eso. Entonces todo eso causa una decepción en los testigos de Jehová, y Raymond Franz sigue con enfrentamientos, ¿no? Empieza a enfrentar ya al cuerpo gobernante, hasta que
por causa de su propia conciencia, él dice, yo ya no puedo seguir siendo del cuerpo gobernante, me salgo de ahí y renuncia a este grupo. Pero seguía siendo testigo de Jehová. Y se va de ese lugar y se va a otro lugar de Georgia, dice la historia, ¿no? De Georgia, a vivir, ¿no? Ya, y recordemos que Raymond Franz no tenía estudios, no había estudiado nada más, toda su vida se había dedicado a los testigos de Jehová. Y ahora que ya no estaba en el liderazgo dentro del cuerpo gobernante, ahora no había nada que pueda hacer. Entonces en Georgia encuentra a uno de sus amigos, un ex testigo de Jehová, que ahí tenía un restaurante, ¿no? Y lo emplea a él junto a su esposa, porque ahora Raymond Franz ya estaba casado también, ¿no? Entonces ahí ellos empiezan a congeniar. Este hombre que era ex testigo de Jehová, llamado Peter Grayson, era muy bueno con ellos, les pagaba por sus servicios, trabajaban con él. Pero ¿qué pasó? Que en 1981 le mandan una carta a Raymond Franz acusándolo de que había incumplido una de las leyes de la sociedad, ¿no? de los testigos de Jehová. Ya que en 1981, en septiembre de 1981, se había creado la política de disociación. ¿Qué quiere decir eso? Que toda persona que era expulsada de los testigos de Jehová tenía que ser tratada como un malhechor. O sea, que nadie podía congeniar con esa persona, ¿no? Y Raymond Franz estaba comiendo, trabajaba para un ex testigo de Jehová, así que lo expulsan. En 1981 lo expulsan a Raymond Franz. Y de ahí él empieza a vivir en una casita con su esposa, no tenían trabajo, eran ya de mucha edad, ya pasaban los 60 años, entonces tampoco podían trabajar, ¿no? Pero pasa algo aquí, empieza a haber revuelo en los testigos de Jehová, porque ¿cómo puede ser que alguien del cuerpo gobernante ahora sea expulsado si se supone que ellos eran personas guiadas por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces era ahí un caos, y muchos testigos de Jehová mandan sus cartas a Raymond Franz, y muchos ex testigos también lo visitan, le envían regalos. ¿Y qué hacía Raymond Franz? Empezó a reunirse con estas personas, a hacer grupos, porque muchos de estos ex testigos de Jehová también estaban solos. No tenían a nadie atrás de ellos, porque toda su familia, todos los que conocían eran testigos de Jehová. Y eso es lo que pasa con el grupo de los testigos de Jehová, ¿no, hermano? Que los separan tanto de todo su entorno que prácticamente todos los que conocen son testigos de Jehová, y cuando salen de este grupo no tienen a nadie, ¿ya? Y entonces encontraban refugio en este hombre que era Raymond Franz, y tantas cartas le llegaban de preguntas y de cosas que le pedían, que él decide escribir un libro. El libro se llama Crisis de Conciencia, ¿no? Entonces en este video voy a poner yo un link con el libro para que si quieren puedan leerlo. Y luego también escribe otro libro que se llama En búsqueda de la libertad cristiana, ¿ya? Y ahí habla de muchas cosas que también nosotros vamos a hablar sobre los testigos de Jehová y que ya hemos mencionado, ¿no? Ahí explica todas esas cosas y cómo se administraba este grupo de los testigos de Jehová. Entonces esto más o menos es el resumen de la vida de Raymond Franz, un hombre que pasó por los testigos de Jehová, nació y creció, ¿no? Dentro de los testigos de Jehová, fue parte del cuerpo gobernante y luego fue expulsado, ¿no? Creo que no hay otro testigo de Jehová que tenga una historia tan notable, ¿no? Luego Raymond Franz murió en el 2 de junio del 2010, ¿no? Y todo ese tiempo que estuvo lo pasó pues tratando de estudiar la Biblia y de ayudar a las personas, de reunirse con algunas personas, estudiar la Biblia, ¿no?
Por ese motivo también muchos testigos de Jehová lo acusan de que él empezó a hacer una secta, ¿no? Aparte de los testigos de Jehová, cosa que nunca se ha probado, ¿no? Ahora, ¿esto qué tiene que ver con esto que hablábamos de quiénes fueron los que tradujeron la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, la Biblia de los Testigos de Jehová? Porque dentro del libro Crisis de Conciencia de Raymond Franz, él menciona a 5 personas que tradujeron esta Biblia, ¿no? Lo primero que nos dice es que esta Biblia se tradujo en el inglés entre 1953 y 1961. Más o menos se escribió. Y en español en 1967. Entonces, y la organización Watchtower desde ese tiempo sostiene que esa es la traducción más fidedigna de la Biblia, más exacta. Pero muchos teólogos cuestionan esto, ¿no? Porque hay muchas incoherencias. Y aquí menciona en el libro de Raymond Franz a 5 personas. Para él, los traductores de esta Biblia eran, primero, Frederick Franz, ¿no? Que era su tío, Nathan Knorr, que en ese tiempo era el presidente de la Watchtower, Albert Schroeder, Milton Heiser y George Gangas, ¿no? Estos hombres fueron los que tradujeron la Biblia según Raymond Franz. ¿Ya? Y vemos muchas inconsistencias en la Biblia, ¿no? En la Biblia de los Testigos de Jehová. Entonces, una de las más claras inconsistencias que vemos ahí es Juan 1:1. ¿Qué nos dice Juan 1:1? Ahí en San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que el verbo era Dios. Y en algunas versiones está el verbo, en vez de verbo está la palabra. Y ellos dicen el verbo y la palabra era un Dios. ¿Puedes leer? Juan 1:1 dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Un Dios. Ahí tenemos antes de un sustantivo, ¿no? Un pronombre indefinido. Eso da la idea de que aparte de la palabra hay otros dioses. Bueno, pero yo he investigado esto y podemos observar esto, que es un hecho muy importante y triste. Los traductores de la traducción Nuevo Mundo echaron mano de una traducción espiritista para su versión del texto en pauta. ¿Cuál es el texto? San Juan capítulo 1, versículo 1. En la revista A Sentinela de enero de 1983, página 31, tenemos esta confesión, o sea, está registrado en la revista A Sentinela de enero de 1983, página 31. Que essa tradução, eles queriam que foi uma tradução espiritista. Assim está registrado. Algo mais que é triste, que é grave. Por essa razão, escondem os nombres de los tradutores de la Biblia, porque al poner el nombre de los tradutores de la Biblia ahí en la primera plana de la Biblia, en la primera página de la Biblia, fácilmente las personas se darán cuenta. Pero si no tienen, van a creer realmente que los traductores de la Biblia realmente querían dar la honra y la gloria a Jehová. Para que los traductores no recibiesen ninguna gloria. Muy bien, pero en la edición de 1956, página 187, los testigos de Jehová reconocieron que el traductor Johannes Greber se esmeró, escuche bien, se esmeró para que su versión del Nuevo Testamento, no de toda la Biblia, sino del Nuevo Testamento,
sonasse bem espiritista. ¿Qué tal, Juan? Entonces acá vemos algo muy grave, ¿no? Claro. Claro, entonces, ¿por qué? Porque están tratando de combinar cosas que no tienen que ver nada con Dios. Exatamente. Também há outra cita bíblica que eles adulteram, não? Añadem uma palavra ao texto. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Juan, por favor. Porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades. Todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. También él es antes que todas las otras cosas y por medio de él se hizo que todas las otras cosas existieran. ¿Cuántas veces aparece la palabra otras cosas? 4 veces. 4 veces. 4 veces eles añadieron la palabra otras para sugerir que Jesús ha sido criado. Eles ensinam que Jesus foi criado e depois que Jeová lhe ha criado, ele criou todas as outras coisas. Essa é a ideia. E aí se vê que lo hacen adrede, não? Adrede. Porque para dizer que Jesus não é Deus, justamente para relacionar Colossenses 1, 16 e 17 com Juan, capítulo 1, versículo 1, que eles dizem, está aqui na Bíblia de los Testigos de Jeová, que Jesus era Deus e não era Deus. Ahora lee Reina Valera. Y a San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aí Juan está afirmando que Jesus é Deus. Por que Juan está escrevendo desta maneira? Porque em los dias também de Juan havia grupo de sectários que diziam que Jesus não era Deus. Assim que o livro de São Juan tem 2 propósitos. Primeiro é o evangelístico e o segundo é apologético, para ser uma defesa contra aqueles que diziam que Jesus não era Deus, que não é Deus. Agora, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. La Reina Valera dice que Jesús es antes de todas las cosas. Los Testigos de Jehová dicen antes de las otras cosas. Veamos San Juan capítulo 1, versículo 3, Juan, por favor. Ya, San Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está diciendo que Jesús es el creador y no la criatura. Y ahí en los Testigos de Jehová dice, todas las cosas vinieron a existir por medio de él, y sin él ni siquiera una cosa vino a existir. Ellos mismos se contradicen. Es que no pudieron adulterar toda a palavra de Deus. É difícil, não? E outra coisa que nós sabemos, que os tradutores de la Bíblia, de los Testigos de Jeová, não conheciam o hebreu, não conheciam o griego. E assim tradujeron. Por ejemplo, yo he investigado de que hubo, dice, un juicio, ¿no?, que se hizo en Escocia de un hombre que no quería ir al servicio militar, dice, porque los Testigos de Jehová se lo impedían, ¿no? O la Biblia de los Testigos de Jehová decía que no
podía ir al ejército. Entonces, supongo que fue una persona muy importante, ¿no? Porque trajo a Frédéric Franz, que supone que tradujo la Biblia, como testigo. ¿Ya? Y en este juicio uno de los abogados le mostró a Frédéric Franz un pasaje de Génesis 2:4 en hebreo y le dijo que lo tradujera. Y él declaró que no podía traducir, ¿no? Y este pasaje en hebreo es uno de los pasajes, digamos, que alguien con pocos estudios de hebreo ya podría traducir, ¿no? Entonces ahí vemos que él no tenía el dominio ni de un poco del hebreo. ¿Ya? Y él era el que estaba más capacitado que los demás que han estado con él traduciendo, se supone. También el Génesis capítulo 1, versículo 1, fue también otra persona les pidió que tradujera Génesis capítulo 1, versículo 1. Tampouco puderam, porque não necessitamos muito saber sobre hebreu, se nós podemos analisar ou saber quais são as palavras, não? Como é em hebreu. Claro. Pero eles não puderam. Então, assim que esta Bíblia não é confiável. Não é confiável. É por esta razão que eles escondem os nomes de los tradutores. Una razón porque son analfabetos, no conocen el griego y el hebreo. Entonces, una persona para traducir algo, él tiene que tener conocimiento profundo de lingüística y del idioma que va a traducir. Incluso no solo del griego y del hebreo, sino del griego y el hebreo antigua, ¿no? Como fue escrita la Biblia. No solo también eso, la lengua aramaica. Claro, también. Porque algunas partes están en aramaico. Entonces, todo eso debería tener alguien que traduce la Biblia, porque se han dado, se supone, el trabajo de traducir desde las lenguas originales, pero vemos que no tenían la capacidad. Entonces, ¿cómo lo tradujeron? ¿Qué hicieron? Simplemente se ve que ajustaron todo para la doctrina que ellos profesan, nada más. Así mismo actúan los sectarios. Usan, por ejemplo, un versículo fuera de su contexto para fundamentar sus enseñanzas. Entonces eso vemos aquí, ¿no? Hay que tener entonces bastante cuidado con la Biblia de los Testigos de Jehová. Entonces hay que analizar bien lo que dice, ¿no? Ahora tampoco les impedimos que investiguen o que lo lean, ¿no? Si tienen tal vez una Biblia de los Testigos de Jehová, analicen y comparen, ¿no? Hemos visto ahí 2 pasajes, pero hay muchos más que han cambiado, que se han modificado. Y ahí vemos que incluso en la Biblia de los Testigos de Jehová hay paréntesis, ¿no? Paréntesis. Eso es grave. Claro, hay paréntesis. Eso, entonces hay que analizar muy bien esas cosas, ¿no? Entonces también una cosa más, un dato más que he encontrado por ahí es, ¿no? De que decían de que en inglés no pueden o nunca han podido poner en la portada de la Biblia de los Testigos de Jehová la palabra Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden poner. Si ponen la palabra Biblia serían demandados, dice, porque han hecho tantos cambios que ya no se le puede llamar Biblia, ¿no? Entonces, ahora último han presentado, ¿no? En español la Biblia que dice Biblia en español, pero en inglés hasta ahora no pueden poner la palabra Biblia, ¿no? Su castigo. Entonces, eso también nos hace ver que han cambiado tanto que pues no es la Biblia, ¿no? Es otro texto ya muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, eso queríamos compartirles el día de hoy, ¿no? Hemos hablado un poco de quién fue Raymond Franz. Si tienen interés también busquen, ¿no? Hay mucha información de él, ya de sus libros también. Como les digo, yo voy a ponerles ahí un link para que ahí entren al libro, vean de forma digital todo lo que él decía de los Testigos de Jehová, para que ustedes también
lo analicen. Entonces vamos a seguir estudiando y ahora parte por parte, ¿no? Algunas de las doctrinas de ellos y nuestra respuesta bíblica a esas doctrinas. Entonces nos vemos la siguiente semana con otro episodio más y esperamos que Dios los bendiga.